Hay momentos que dividen la vida en un antes y un después. El mío fue un jueves de enero, cuando abrí la puerta y me topé de frente con Mateus. 2 años mayor, bronceado, con esos ojos verdes penetrantes y el tatuaje de un obturador en el brazo. La presencia magnética de siempre. Estaba allí, sin avisar, después de 2 años de silencio. Me llamo Rafael, tengo 24 años. En ese momento, sentí que el alma se me caía al suelo. No de miedo, sino de reconocimiento. De aquello que entierras tan profundo que finges que nunca existió. Vine a buscar lo que me debes, Rafael. Su voz era grave, firme, pero cargada de algo que no lograba identificar. ¿Rabia? ¿Dolor? ¿Ambas cosas mezcladas? No te debo nada, Mateus. Mentí. Claro que mentí. Y él lo sabía. Se podía ver en sus ojos, en ese verde intenso que parecía ver a través de todas las capas que yo había construido en los últimos 3 años. ¿No? Prometiste que mantendrías el contacto. Dijiste que hablaríamos, que la distancia no cambiaría nada. ¿Y qué hiciste? Desapareciste. 2 años, Rafael. 2 años sin un mensaje, sin una llamada, sin nada. Sentí el mismo calor de hace 3 años, en la cena de boda de nuestros padres. El calor de aquella primera mirada prohibida. Mateus entró sin pedir permiso, invadiendo mi apartamento minimalista y controlado. Miró a su alrededor con aire crítico. Bonito, bastante vacío, pero bonito. Va contigo. ¿Qué quieres, Mateus? Se dio la vuelta. Por primera vez, vi algo más allá de la rabia. Vi dolor y abandono. Quiero entender por qué. ¿Por qué me sacaste de tu vida como si yo no significara nada? Como si aquella cena nunca hubiera ocurrido. Como si no hubieras sentido lo que yo sentí. Mi corazón se disparó. No era posible que estuviera hablando de eso. De ese momento, de esa mirada. Esa sensación de que el mundo se había detenido y solo existíamos nosotros dos, incluso con mi padre y su madre allí, hablando sobre la luna de miel, ajenos a la tormenta que estaban haciendo entre sus hijos. No sé de qué estás hablando. Segunda mentira. Peor que la primera. Mateus se rió. No fue una risa de alegría. Fue amarga, cortante, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta y, aún así, le doliera escucharla. Claro que lo sabes. Siempre lo supiste. La diferencia es que yo tuve el valor de irme. De poner un océano de distancia entre nosotros porque sabía que, si me quedaba, tendría que enfrentar aquello. ¿Y tú? Tú te quedaste aquí, en tu vidita segura, ignorando, fingiendo que no existía. Se acercó, tan cerca que podía sentir su aroma, una mezcla que me recordaba todo lo que quería olvidar. Me debes honestidad, Rafael, me debes la verdad, y no me iré hasta conseguirla. Debería haberlo echado, pero no lo hice. Pasé 2 años aliviado con la distancia, pero ahora él estaba de vuelta. Y no tenía a dónde huir. No te puedes quedar aquí. Mi voz salió débil, sin convicción. Sí puedo. Me quedaré hasta que dejes de mentir. A mí y a ti mismo. Soltó la mochila en el suelo, al lado del sofá. Como si estuviera marcando territorio. Como si ya hubiera decidido que aquello no era una visita, era una invasión. Mateus, esto es una locura. No puedes aparecerme de la nada y... ¿Y qué? ¿Reclamar honestidad? Una locura es pasar 2 años intentando olvidarte, Rafael. Intentando convencerme a mí mismo de que me lo imaginé. Respiró hondo, con voz peligrosa. Una locura es volver y descubrir que vives como si yo nunca hubiera existido. El silencio pesaba. Yo no quería esto, Mateus. ¿No querías qué? ¿Que volviera? ¿O que te hiciera recordar lo que intentas olvidar? Las 2 cosas. Pero admitirlo sería abrir una puerta que había cerrado con llave, y tirado la llave. Fue hasta el balcón. El calor del verano invadió el apartamento. ¿Sabes de qué me di cuenta? No se dio la vuelta. De que prometiste mantener el contacto porque era lo más fácil. Y cuando me fui, te sentiste aliviado. El problema se había resuelto solo. Cada palabra era una puñalada de verdad. No fue así. Otra mentira más. Pero esta vez mi voz tembló. Y él lo escuchó. Mateus se dio la vuelta,
mirándome fijamente a través del cristal. El sol iluminaba su rostro, y sentí como si los últimos 3 años hubieran desaparecido, como si todavía estuviéramos en aquella cena. Entonces explícamelo. Necesito saber si fui el único idiota que se quedó despierto después de esa cena, tratando de descubrir cómo convivir con el hecho de querer a quien nunca podría tener. Mi respiración falló. Había dicho lo que yo no tenía el valor de pensar. Entró y cerró la puerta, mirándome con intensidad. Entenderás lo que me debes pronto, Rafael. Muy pronto. La amenaza no estaba en las palabras, estaba en la forma en que me miraba, como si pudiera verlo todo, como si todas mis defensas fueran transparentes para él. No me voy a ir, me quedaré aquí hasta conseguir lo que vine a buscar. ¿Y qué viniste a buscar? Sonrió. Pero no fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de alguien que había perdido algo importante y estaba decidido a recuperarlo, sin importar el costo. La verdad, la tuya, la mía, la que nunca tuvimos el valor de decir. Mateus exploró el pasillo y volvió. ¿Tienes un colchón de más? ¿O duermo en el sofá? No te vas a quedar. Sí que voy. A menos que me eches por la fuerza. Y no vas a hacer eso. Tenía razón. Hay un colchón en el armario del pasillo. Asintió, aliviado. Gracias. Pasó junto a mí, tan cerca que nuestros brazos casi se rozaron. En ese casi, sentí todo el peso de los últimos 3 años. Entenderás lo que me debes, Rafael. Pronto, lo entenderás. Tomó el colchón, improvisó una cama en la sala y se instaló allí como si ese fuera su lugar, como si siempre lo hubiera sido. Volví a mi habitación. Mateus había regresado y no iba a dejarme escapar. Afuera, escuchaba los sonidos de él acomodándose. Sonidos de alguien que se estaba quedando. Tenía miedo. No de que se quedara, sino de que descubriera la verdad. Que en esa cena no sentí solo atracción. Sentí reconocimiento. Y ahora él exigía todo lo que yo más temía dar. Pronto entenderás lo que me debes. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Una promesa, una amenaza, una profecía. Y en el fondo de mi pecho, donde guardaba todos los secretos que nunca le había contado a nadie, algo comenzó a moverse. Algo que había enterrado hacía 3 años, y que ahora, con Mateus al otro lado de la puerta, estaba empezando a resurgir. No sabía qué iba a pasar. No sabía si tendría el valor de ser honesto. No sabía si podría enfrentar lo que él había venido a buscar. Pero una cosa sí sabía. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Y tal vez, solo tal vez, esa fuera la única certeza que necesitaba. ¿La certeza que tenía? Duró exactamente hasta la mañana siguiente. Me desperté con olor a café. Mateus estaba en la barra, sosteniendo una taza como si viviera allí. Buenos días, Rafael. ¿Descansaste bien? Su voz era casual. Demasiado casual. Como si no hubiera pasado la noche entera en mi sala. Como si no hubiera invadido mi vida con esa historia de venganza que yo aún no entendía bien. Debí haberlo echado anoche. Debí haberle cerrado la puerta en la cara y fingido que nada de eso estaba pasando. Pero no lo hice. Porque una parte de mí, esa parte que pasé 3 años tratando de enterrar, quería que él se quedara, y ahora estaba pagando el precio. Mateus, tenemos que hablar. Él rió, con amargura, y golpeó la taza contra la barra. ¿Hablar? ¿En serio, Rafael? Ahora, la máscara cayó. Solo quedó rabia. 3 años, Rafael. 3 años. 2 de ellos los pasé al otro lado del mundo enviando mensajes que nunca respondiste. Llamadas que nunca atendiste. ¿Recuerdas que prometiste que mantendríamos el contacto? Lo recuerdo. Lo recordaba. La cena. Su rodilla rozando la mía bajo la mesa. La forma en que me miró al despedirse. Qué bueno. Porque yo también lo recuerdo. Cada mensaje que envié esperando que respondieras. Él dio un paso hacia mí, yo di un paso atrás. Instinto, protección. ¿Pero protección contra qué? ¿Contra él o contra mí mismo? Estaba ocupado, el trabajo, la vida. Él rió de nuevo, cortante, ocupado, claro. Demasiado ocupado para enviarme un hola, para recordar que existía. No era así. No era así como, Rafael, explícame, porque realmente quiero entender. Quiero entender cómo pasas de prometer que hablaremos siempre a borrarme completamente de tu vida.
No te borré. Sí lo hiciste. Y lo sabemos. Tú lo sabes. Se cruzó de brazos, se apoyó de nuevo en la barra, mirándome de una forma que me hacía sentir desnudo, vulnerable, como si pudiera ver exactamente lo que estaba tratando de esconder. Y entonces, hizo la pregunta que pasé 3 años evitando. ¿Alguna vez te has cuestionado tu sexualidad? La pregunta resonó. No quería lastimarte, Mateus. Las palabras salieron bajas, casi un susurro. Porque era verdad. No quería. Pero lo había hecho. Y la peor parte era que sabía exactamente por qué lo había hecho. Mateus se quedó callado. Por un segundo, pensé que iba a gritar, que iba a echarme la culpa en cara con toda su fuerza, pero no lo hizo. Solo me miró. Y en esa mirada había tantas cosas. Rabia, dolor, decepción y algo más. Algo que yo reconocía porque sentía lo mismo. No querías lastimarte, pero me ignoraste durante 2 años, Rafael. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona? ¿Sabes lo que es mandar un mensaje, esperar más, y nunca recibir nada a cambio? Sé que me equivoqué. ¿Te equivocaste? ¿Crees que te equivocaste? Rafael, no te equivocaste. Elegiste. Elegiste cortarme de tu vida. Y quiero saber por qué. Dio un paso más hacia mí. Esta vez no retrocedí. No porque tuviera coraje, sino porque sentí que si huía de nuevo, perdería la última oportunidad de ser honesto. Conmigo mismo. Con él. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué hice yo? Nada. Entonces, ¿por qué? Porque tuve miedo. El peso de la verdad cayó sobre nosotros. ¿Miedo de qué? De descubrir algo sobre mí que lo cambie todo. Repetí las palabras que había pensado más temprano, pero esta vez iban dirigidas a él. Y por primera vez, sentí que tal vez, solo tal vez, él entendiera. Se quedó en silencio, y luego susurró. No fuiste el único que sintió algo esa noche. Mi corazón dio un vuelco. No eran solo cosas de mi cabeza. Mateus, yo. No. Déjame terminar. No fuiste el único que se confundió. No fuiste el único que no sabía qué hacer. La diferencia es que yo lo intenté. Intenté mantener el contacto. Intenté mostrarte que todavía me importabas. ¿Y tú? Tú huiste. Tenía razón. Toda la razón del mundo. Y yo no tenía defensa. No tenía excusa. Solo tenía la verdad cruda y honesta. Huí porque no sabía cómo lidiar con eso. Porque todo aquello era demasiado nuevo. Demasiado aterrador. Porque mirarte y sentir lo que sentía era lo más incorrecto y lo más correcto al mismo tiempo. Y no podía procesarlo. Mateus sacudió la cabeza, se pasó la mano por el pelo y soltó un largo suspiro. ¿Sabes cuántas veces pensé en renunciar a ti? ¿Cuántas veces me dije a mí mismo que no valía la pena, que no te importaba, que debía olvidarte? ¿Cuántas? Todas. Todos los días. Pero no pude. Me miró directamente. Y en ese momento lo vi todo. La vulnerabilidad que intentaba esconder tras la ira. El dolor que cargaba. Y la esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, pero aún viva. ¿Por qué no pudiste? Porque necesitaba saber si lo que sentí esa noche fue real. Si tú también lo sentiste. Si no estaba loco por haber estado pensando en ti durante 3 años, incluso cuando me tratabas como si no existiera. No estabas loco. Entonces dímelo, Rafael. Dime qué sentiste. Te miré y sentí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sentí que si me acercaba a ti, tendría que admitir cosas sobre mí que no estaba listo para admitir. Y tuve miedo. Mucho miedo. ¿Y ahora? Ahora todavía tengo miedo. Pero estás aquí. Y ya no sé cómo huir. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. No era un silencio pesado, cargado de rencor. Era un silencio lleno de posibilidades, de cosas no dichas que estaban a punto de ser reveladas. Mateus dio un paso más. Ahora estábamos tan cerca que podía sentir su calor. Podía ver cada detalle de su rostro, cada rasgo que había intentado olvidar. Ya no necesitas huir, Rafael. Quiero creer eso. Entonces créelo. Levantó la mano, como si fuera a tocar mi rostro. Pero se detuvo a medio camino, como si me estuviera dando la oportunidad de retroceder.
de huir de nuevo. Pero no huí. Esta vez, me quedé. Y cuando finalmente posó su mano en mi rostro, sentí algo que había pasado 3 años negando. Algo que ya no podía esconder. Sentí que estaba en casa. Mateus se acercó más. Tan cerca que nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Tan cerca que podía sentir su respiración. ¿Sabes por qué vine aquí, Rafael? No fue por venganza. Fue porque necesitaba saber. Necesitaba confirmar si lo que sentí fue real. Si tú también lo sentiste. Si hay alguna oportunidad. ¿Y la hay? Su voz salió baja, vulnerable, cargada de una esperanza que me partió el corazón. No lo sé. Pero quiero descubrirlo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Y en el momento en que lo dije, sentí que había cruzado un punto sin retorno. Ya no había vuelta atrás. Ya no había forma de fingir que nada de esto estaba pasando. Mateus sonrió. No fue una sonrisa amplia. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Entonces vamos a descubrirlo juntos. Apartó la mano de mi rostro, dio un paso atrás, tomó la taza de café que había dejado en la barra. Pero primero, me vas a explicar bien por qué me ignoraste 2 años. Porque me lo merezco, Rafael. Toda la verdad. Y yo sabía que tenía razón. Se lo merecía. Y por primera vez en 3 años, estaba listo para ser honesto. Completamente honesto. Aunque eso significara admitir cosas que había pasado tanto tiempo escondiendo. Aunque eso significara enfrentar mis miedos de frente. Porque Mateus tenía razón. Yo había huido. Me había escondido. Había elegido la seguridad en lugar de la verdad. Pero ahora, viéndolo allí, esperando respuestas que debía haberle dado hace mucho tiempo, me di cuenta de algo. Huir nunca me había protegido. Solo me había dejado solo. Y tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de correr. Está bien. Te lo contaré todo. Me miró, esperando. Y respiré hondo, preparándome para finalmente abrir las puertas que había cerrado hacía tanto tiempo. Pero antes de que pudiera empezar, dijo algo que lo cambió todo. Pasé 3 años tratando de entender qué significaba aquello, preguntándome si me lo había imaginado todo. Ahora sé que no. Mi mundo se puso patas arriba. Mis justificaciones se desmoronaron. No era solo yo. Nunca había sido solo yo. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Mateus me miró con una intensidad que me dejó sin aire. Entonces, Rafael, ¿qué hacemos ahora? Y yo no tenía respuesta. No todavía. Pero una cosa sí sabía. Ya no había vuelta atrás. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. No fuiste el único que sintió algo esa noche. No podía mirarlo. No podía procesar lo que eso significaba. Porque si él también lo había sentido, entonces los últimos 3 años no se trataban de su indiferencia. Se trataban de nosotros dos, huyendo de la misma cosa. Mateus se levantó del sofá, se pasó la mano por el pelo con frustración y fue hasta la ventana. El calor de enero entraba pesado a través del cristal, pero no era nada comparado con lo que sentía en el pecho. ¿Qué hacemos ahora?, había preguntado yo. Y él no respondió. Solo se quedó allí, de espaldas a mí, con los hombros tensos, como si estuviera librando una guerra interna. Yo también me levanté. No sabía qué hacer con las manos, no sabía qué hacer con nada. Mateus, empecé. Pero la voz me falló. Se giró de repente. No vine por venganza. Vine para saber si me lo imaginé todo. Si aquella mirada en la cena fue real. O si yo solo era un idiota enamorado. Enamorado. La palabra cayó como un disparo. No lo imaginé, dije, casi sin aire. No fue imaginación tuya. Se detuvo. Sus ojos verdes fijos en mí. Entonces, ¿por qué desapareciste? Porque tuve miedo, admití. Y por primera vez, sentí el peso real de esas palabras. Tuve miedo de lo que sentía, de lo que eso significaba. De nuestra familia, de mi padre, de tu madre, de todo. Mateus soltó una risa amarga. ¿Crees que yo no tuve miedo? ¿Crees que fue fácil para mí darme cuenta de que estaba enamorado del hijo del tipo con el que mi madre se acababa de casar? ¿Que te miraba en esa cena y quería conocerte de una forma que no debía?
Sacudió la cabeza, con los ojos llorosos. Me fui del país, Rafael. Me fui lejos porque pensé que la distancia lo resolvería, que te olvidaría. ¿Y sabes qué pasó? No pude decir nada. Pasé 2 años pensando en ti. 2 años preguntándome si sentías lo mismo, si debía enviar un mensaje, si debía llamar. Y tú nunca enviaste nada. Nada, Rafael. Su voz se quebró al final. Y fue en ese momento que entendí. No se trataba de venganza. Nunca lo fue. Se trataba de rechazo. De que él se había sentido solo con todo eso. Mientras yo huía, él estaba al otro lado del mundo, cargando el mismo peso. Debí haberte contactado, dije, con la voz entrecortada. Debí haber sido honesto. Contigo, conmigo mismo. Mateus se limpió el rostro con el dorso de la mano, intentando ocultar que estaba llorando. Pero no lo hiciste, dijo él. Y yo me quedé allá, pensando que era solo yo. Que tú habías seguido con tu vida y ni te importaba. Que yo era patético por seguir pensando en ti. No, dije, dando un paso hacia él. No eres patético, yo fui el cobarde. Me miró, y en esa mirada había tanto dolor acumulado que sentí una punzada en el pecho. Entonces dime una cosa, Rafael. Se acercó. ¿Por qué dejaste que entrara aquí? ¿Por qué no me echaste cuando aparecí? Porque yo también necesitaba saber, admití. Necesitaba saber si aún sentía lo mismo. ¿Y lo sientes? Cerré los ojos. Respiré hondo. Y cuando los abrí de nuevo, él estaba más cerca. Sí. La palabra salió baja, pero firme. Mateus se quedó quieto, procesando. Y entonces soltó una risa corta, sin humor. Qué lío, ¿no? Pasamos 3 años huyendo de esto, y ahora estamos aquí, admitiéndolo todo de una vez. Sí, coincidí, intentando una sonrisa débil. Somos pésimos en esto. ¿En qué? En ser honestos. Sonrió de lado, pero aún había tristeza allí. Entonces tenemos que mejorar. El silencio que vino después fue diferente. No era pesado. Era denso, lleno de todo lo que acabábamos de decir. Parecía una tregua. Pero las treguas, por definición, tienen fecha de caducidad. Las horas pasaron despacio. Hablamos de otras cosas, intentando aliviar la tensión. De los 2 años que él pasó fuera, de su trabajo como fotógrafo, de mi rutina de marketing, que era tan monótona que ni sabía bien cómo describirla. Pero la conversación real no era sobre eso. Era sobre lo que quedó en el aire, sobre lo que habíamos confesado, sobre lo que aún no sabíamos cómo manejar. Cuando cayó la noche de verdad, Mateus estaba repantingado en el sofá, hojeando el celular distraído. Hice café, más por tener algo que hacer que por ganas. Pero no podía dejar de pensar. Él había venido hasta aquí. Había arriesgado todo. ¿Y yo? Yo había pasado 3 años escondiéndome. ¿Rafael? Su voz me sacó de mis pensamientos. Me di la vuelta. ¿Puedo usar tu balcón? Claro. Salió por la puerta de cristal, y yo me quedé allí, sosteniendo la taza caliente en las manos. Pensé en dejarlo solo, pero algo me impulsó. Salí también. La noche estaba sofocante, incluso con la brisa ligera que venía de la calle. Mateus estaba apoyado en la barandilla, mirando la ciudad allá abajo. Las luces parpadeaban como pequeñas señales de vida. Me apoyé a su lado, pero mantuve la distancia. Seguro. Se ve bonito desde aquí, dijo, sin mirarme. Sí, me gusta esta hora. Cuando la ciudad se tranquiliza, asintió, pensativo. Después de un rato, habló de nuevo. ¿Sabes qué es extraño? Giró la cabeza, mirándome fijamente. Pasé tanto tiempo imaginando este momento, imaginando lo que iba a decir, cómo te iba a confrontar, cómo iba a hacerte sentir lo que yo sentí. Soltó una risa baja, sin alegría. Pero ahora que estoy aquí, solo me siento agotado. ¿Agotado de qué? De cargar esto solo. Sabía exactamente lo que quería decir. Yo también. Me miró, sorprendido. ¿En serio? Porque desde donde yo estaba, parecía que estabas bien, que habías seguido adelante. Negué con la cabeza. No seguí adelante, Mateus. Solo. Metí todo bajo la alfombra. Fingí que no existía, que esa cena nunca había pasado, que tú nunca habías significado nada para mí de esa manera. ¿Y funcionó? No. Nos quedamos en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente.
más cercano. Como si, finalmente, estuviéramos del mismo lado. ¿Te da miedo lo que esto significa?, preguntó, en voz baja. Lo tengo, admití. Mucho. Porque no es solo sobre nosotros, ¿verdad? Es sobre la familia, sobre cómo reaccionará todo el mundo, sobre cómo explicamos esto. Mateus asintió despacio. Yo también tengo miedo, pero ¿sabes de qué tengo más miedo? Me miró fijamente. De pasar otros 3 años fingiendo que no siento nada, de volver a mi vida y mirar atrás dentro de 5, 10 años y arrepentirme de no haberlo intentado. Sus palabras me atravesaron, porque tenía razón. Yo había pasado 3 años con miedo, ¿y a dónde me había llevado eso? Aquí, al mismo lugar, solo que peor, porque ahora sabía que él sentía lo mismo. Y yo había desperdiciado todo este tiempo. No quiero huir más, dije, y la voz salió firme. No quiero pasar más años fingiendo. Mateus giró el cuerpo en mi dirección, apoyando el codo en la barandilla. Su rostro estaba lo suficientemente cerca como para que yo viera cada detalle. Los ojos verdes, la línea de la mandíbula, el tatuaje del obturador en el antebrazo izquierdo. Entonces, ¿qué quieres? Y no supe responder, porque la verdad era complicada. La verdad era que lo quería a él. Quería conocerlo de verdad. Quería saber cómo era estar con alguien que me entendía de esa manera, pero también tenía miedo de todo lo que venía junto. Quiero ser honesto, dije, finalmente. Quiero intentarlo, aunque no sepa cómo. Mateus me observó por un largo momento. Entonces, despacio, deslizó su mano por la barandilla hasta que quedó cerca de la mía. Mi corazón se disparó. Miré hacia abajo. Su mano estaba a centímetros de la mía. Solo necesitaba moverme un poco. Solo un toque. Solo una confirmación de que esto era real. Que podíamos intentarlo. Mi mano se movió, sin pensarlo. Mis dedos rozaron los suyos. Y en ese segundo, el mundo se detuvo. Pero entonces el miedo volvió. Rápido, intenso. Y retrocedí. Mateus se dio cuenta. No dijo nada. Solo me miró. Fijo, intenso. Como si estuviera esperando ver qué iba a hacer yo. Y yo no sabía. Porque quería tocarlo. Quería tomar esa mano y sostenerla. Quería ser valiente. Pero había una parte de mí que todavía estaba bloqueada. Mateus sostuvo mi mirada por unos segundos más. Entonces, despacio, se volvió de nuevo hacia el parapeto, apoyando ambos brazos y mirando hacia la ciudad. Pero algo había cambiado, porque él lo había visto. Había visto que casi lo había tocado, que me había acercado, y que había retrocedido. Nos quedamos allí, en silencio, lado a lado en el balcón, mientras la ciudad respiraba allá abajo. Y yo no podía dejar de pensar en ese casi, en ese toque que no sucedió, en ese momento en que podría haber sido valiente, pero elegí el miedo. Cuando volvimos adentro, Mateus dijo que se iba a dormir. Asentí, dije buenas noches, y fui a mi cuarto, creyendo que la parte difícil había terminado. Estaba equivocado, pero no dormí. Me quedé acostado, mirando el techo, repasando cada segundo de aquella noche, cada palabra, cada mirada, y principalmente, aquel momento en el balcón, cuando su mano estaba allí, esperando, y yo retrocedí. ¿Por qué?, me pregunté. ¿Por qué no pude? Porque todavía tenía miedo. Miedo de que esto fuera demasiado real, de que tocarlo significara aceptar todo, aceptar que sentía algo que no debía, aceptar que teníamos un futuro complicado por delante. Pero también porque, por primera vez en 3 años, no estaba solo en esto. Él sentía lo mismo, y eso lo cambiaba todo. Tomé el móvil, abrí el cajón de la mesita de noche, y miré la foto que guardaba allí. Una foto que había tomado en secreto en esa primera cena, 3 años atrás. Mateus riendo de algo que mi padre había dicho, el rostro iluminado por la luz cálida del comedor. Nunca la había borrado. Nunca había podido. Porque, en el fondo, siempre lo supe. Nunca había pasado página. Y ahora, con él aquí, durmiendo en el cuarto de al lado, necesitaba decidir. Seguir huyendo. O finalmente enfrentar. Miré la foto una vez más antes de guardar el celular. Mateus riendo en esa primera cena. La luz cálida del comedor iluminando su rostro de una manera que nunca había olvidado.
3 años. 3 años guardando esta foto como si fuera un secreto vergonzoso. 3 años fingiendo que lo había superado. Salí del cuarto y encontré a Mateus en la cocina, preparando café. Acababa de despertarse, el pelo despeinado, usando una camiseta vieja que marcaba los hombros de una manera que necesité forzar mis ojos para desviar la mirada. ¿Descansaste bien?, preguntó sin mirarme. Más o menos. Sirvió 2 tazas en silencio. El clima entre nosotros era diferente desde la conversación del balcón. Menos hostil, tal vez, pero más peligroso también, porque ahora no había más rabia para esconder el resto. Rafael, dijo, finalmente girándose hacia mí. Necesito preguntarte una cosa. Mi estómago se apretó. Pregunta. ¿Por qué realmente nunca me buscaste? Cruzó los brazos, apoyándose en la encimera. Y no intentes con esa historia del trabajo y la rutina. Quiero saber el verdadero motivo. Sostuve la taza con las 2 manos, sintiendo el calor quemar la palma. Cualquier excusa que diera ahora sonaría falsa. Y estaba cansado de mentir, cansado de huir. Porque tenía miedo, dije, bajo. ¿Miedo de qué? Respiré hondo. De ti. Mateus frunció el ceño, confundido. ¿De mí? Rafael, nunca te hice nada. Solo... No es eso. Puse la taza en la mesa antes de que mis manos temblaran demasiado. Tenía miedo de lo que sentía cuando estaba cerca de ti. El silencio que cayó entre nosotros fue tan pesado que sentí su peso físico. Mateus no se movió. Solo me miró con esos ojos verdes que siempre me desarmaban por dentro. De lo que sentías, repitió, despacio, como si estuviera probando las palabras en la boca. Sí. Forcé las palabras a salir. En esa primera cena. Cuando entraste en la sala me detuve, tratando de encontrar el valor que nunca había tenido antes. Sentí algo que no debería sentir. ¿Y qué era? Atracción. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mateus no dijo nada. Solo continuó mirándome. La expresión imposible de descifrar. Sé que está mal, continué, las palabras saliendo rápido ahora, como si necesitara sacarlo todo de una vez antes de perder coraje. Sé que que nuestros padres están casados, que técnicamente somos familia ahora. Sé todo eso. Y fue exactamente por eso por lo que me alejé. Rafael. No, déjame terminar. Me pasé la mano por el pelo, nervioso. Cuando te fuiste al extranjero, creí que iba a ser más fácil, que con la distancia se pasaría. Pero no pasó. Y cuando mandabas mensajes, cuando preguntabas si estaba bien, no podía responder porque cada vez que veía tu nombre en la pantalla del celular, todo volvía. Reí, pero no tenía nada de gracioso. Entonces dejé de responder, dejé de mirar, dejé de pensar, o al menos lo intenté. Mateus dio un paso en mi dirección. ¿Y crees que fue fácil para mí? Levanté la vista hacia él, sorprendido. ¿Qué? ¿Crees que fue fácil para mí verte en esa cena y sentir lo que sentí? Su voz estaba cargada de algo que nunca había escuchado antes. Algo visceral, vulnerable. ¿Crees que me fui al extranjero solo por trabajo? Mi corazón se aceleró. Mateus. Me fui porque no sabía qué hacer con lo que estaba sintiendo por ti. Dio un paso más. Ahora estábamos a menos de 1 metro de distancia. Y cuando volví, necesitaba saber si tú habías sentido lo mismo. Si no me había imaginado esa mirada que me diste aquella noche. No podía respirar bien. Toda esa historia de la venganza. Dije, despacio. Era mentira. Se pasó la mano por el pelo, frustrado. Oh no. ¿Qué sé yo? Estaba herido, sí. Pero no se trataba de que me ignoraras. Se trataba de que me ignoraras cuando yo creía que tal vez tú sentías lo mismo. Se me doblaron las rodillas. Lo sentí, admití, con la voz ronca. Sentí lo mismo. Mateus cerró los ojos por un segundo, como si estuviera tratando de procesarlo. Cuando los abrió de nuevo, la intensidad en su mirada me desarmó por completo. Entonces, ¿por qué te quedaste callado? Porque creía que era solo yo. Porque creía que estaba mal. Porque tenía miedo de que si lo admitía, todo se desmoronaría. Y ahora, dio el último paso. Ahora podía sentir el calor de su cuerpo. ¿Aún crees que está mal? Debería decir que sí. Debería retroceder.
Debería volver a poner la pared entre nosotros. Pero estaba cansado de tener miedo. Ya no sé qué está bien o mal, dije, sincero. Solo sé que nunca logré olvidarte. Mateus soltó el aire despacio, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Yo tampoco. Nos quedamos allí, parados, tan cerca que podía ver las pequeñas manchas doradas en sus ojos verdes, tan cerca que podía sentir su respiración contra mi piel. Ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos sabía qué hacer con esta verdad ahora que estaba expuesta. Rafael, dijo Mateus con voz baja, si no fuéramos, si nuestros padres no se hubieran casado, si nos hubiéramos conocido de otra forma, tú. Se detuvo, como si no supiera cómo terminar la frase. ¿Dejarías que esto pasara?, preguntó finalmente. ¿Te permitirías querer esto? Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Porque no lo sabía. O tal vez lo sabía y tenía demasiado miedo de admitirlo. La verdad era que no nos habíamos conocido de otra forma. La verdad era que existía una complicación real entre nosotros. Una complicación que no iba a desaparecer solo porque habíamos admitido lo que sentíamos. Pero, al mismo tiempo, mirando sus ojos ahora, sintiendo el peso de esta confesión entre nosotros, sabía una cosa con absoluta certeza. Yo quería, siempre lo había querido, y ahora que Mateus había confesado que sentía lo mismo, no había forma de volver atrás, no había forma de fingir que esto no existía. No sé si deberíamos, dije finalmente con la voz débil. ¿Pero quieres? Cerré los ojos. Sí. Cuando los abrí de nuevo, Mateus me estaba mirando de una forma que hizo que se me oprimiera el pecho. Entonces tenemos que decidir, dijo, si vamos a seguir fingiendo que no sentimos nada. O si vamos a tener el valor de ser honestos al respecto. ¿Y si es un error? ¿Y si no lo es? No tenía respuesta para eso. Mateus levantó la mano despacio, como si me diera tiempo para retirarme. Pero no retrocedí, y cuando sus dedos tocaron suavemente mi rostro, dejé de respirar. No vine aquí para hacerte daño, dijo, suave. Vine porque necesitaba saber si estaba solo en esto. Y ahora sé que no lo estoy. Mateus, no tienes que decidir nada ahora. Bajó la mano, pero no se alejó. Pero yo no voy a fingir más que no siento esto. Ya fingí por demasiado tiempo. Tragué saliva. ¿Y si esto destruye todo? ¿Y si lo salva? Su pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada e imposible de ignorar. Mateus dio un paso atrás, finalmente creando distancia. Pero su mirada no se apartó de la mía. Piénsalo, dijo. Porque no voy a quedarme aquí para siempre, Rafael. En algún momento tendré que irme de nuevo. Y cuando eso pase, necesito saber si vas a dejarme ir. O si vas a tener el valor de pedirme que me quede. Salió de la cocina, dejándome solo con el café enfriándose y el peso de la verdad que finalmente habíamos sacado a la luz. Me apoyé en la encimera, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Mateus sentía lo mismo. Siempre lo había sentido. Y ahora que lo sabía, no había forma de volver atrás. La pregunta que quedaba era simple, pero aterradora. ¿Qué iba a hacer con esta información? Podía seguir con miedo. Podía dejarlo irme de nuevo, como había hecho 3 años atrás. Podía elegir la seguridad de la distancia y pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿y si? O podía tener valor, valor para admitir que quería esto, incluso sabiendo que era complicado, valor para arriesgarme, valor para ser honesto, no solo con él, sino conmigo mismo. Miré el móvil encima de la mesa. La pantalla estaba apagada, pero sabía que si la abría, la foto seguiría ahí. Mateus riendo, Mateus iluminado, Mateus tal como siempre lo había guardado en el fondo de mi mente, aunque intentaba olvidar. Nunca había logrado olvidar, y tal vez era hora de dejar de intentarlo. Tomé el móvil y abrí el cajón de la mesita donde siempre guardaba lo importante. Las cosas que no quería perder. Puse el móvil adentro, junto con la foto, pero esta vez no cerré el cajón. Lo dejé abierto, porque estaba cansado de esconderme. Cansado de encerrar lo que sentía como si fuera algo vergonzoso. Mateus tenía razón. En algún momento, él se iría. Y cuando eso sucediera, yo necesitaba decidir, dejarlo ir.
o tener el coraje de pedirle que se quedara. Miré hacia el pasillo, por donde Mateus había desaparecido. El apartamento estaba en silencio, pero podía sentir su presencia. Podía sentir el cambio en el aire. La verdad estaba expuesta ahora, y ya no había forma de fingir que no existía. Respiré hondo, intentando calmar el corazón que aún latía desbocado. Por primera vez en 3 años, no sabía qué iba a pasar. Pero por primera vez en 3 años, tampoco estaba huyendo. Y tal vez eso ya fuera un comienzo. Pero poco sabía que la prueba de fuego llegaría al caer la noche. La noche ya había llegado hacía tiempo. São Paulo estaba allá abajo. Esa mezcla caótica de ruido y luz que siempre me pareció reconfortante. Pero allí, en ese balcón, parecía que el mundo se había encogido hasta que solo cabíamos Mateus y yo. Él no se había ido después de nuestra conversación. No había salido dando un portazo. No me había echado en cara que yo era un cobarde. Solo se quedó allí, sentado en la silla de mimbre que yo nunca usaba, mirando la ciudad como si estuviera buscando algo que ni él sabía qué era. Yo estaba apoyado en la barandilla, intentando reunir el coraje para decir lo que tenía que decirse. Porque había algo que aún no había admitido en voz alta, ni a él, ni a mí mismo. Y era justamente eso lo que tenía atascado en la garganta desde aquella primera noche, 3 años atrás, cuando nuestros padres nos sentaron a todos a cenar, y miré a Mateus por primera vez. Recuerdo cada detalle de esa noche. Su camisa verde, la forma en que se pasó la mano por el pelo cuando nos presentaron, sus ojos verdes encontrándose con los míos y quedándose allí, demasiado tiempo para ser solo cortesía. Recuerdo haber pensado, no, esto no puede estar pasando. Pero lo estaba. Y pasé 3 años enteros fingiendo que no. Rafael. Su voz me sacó de mis pensamientos. Grave, cansada. Ya no era esa voz desafiante de cuando llegó aquí. Ahora tenía algo diferente. Algo más. Real. Dime, dije, sin voltearme hacia él. ¿Todavía tienes miedo? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no la esperara, sino porque la respuesta era demasiado obvia. Obvio que sí, respondí. Miedo de todo, de lo que esto significa, de lo que la gente va a pensar, de lo que nuestros padres van a decir. Miedo de arruinarlo todo solo porque no sé controlar lo que siento. Escuché el ruido de la silla cuando se levantó, sus pasos acercándose. Y ahí estaba a mi lado, apoyado también en la barandilla, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. ¿Y si no necesitáramos controlarlo?, preguntó en voz baja. Giré el rostro hacia él. Y fue un error, porque sus ojos estaban fijos en mí, con esa intensidad que siempre me desarmaba. Y había algo nuevo allí, algo que parecía esperanza. No es tan simple, dije, pero la voz me salió débil, sin convicción. ¿Por qué no?, insistió. No somos críos, Rafael. No hicimos nada malo, solo sentimos, repetí, como si probar la palabra en mi boca me ayudara a entender su peso. Mateus esbozó una media sonrisa. No era de felicidad, era de reconocimiento, como si finalmente estuviera escuchando lo que necesitaba escuchar. ¿Sabes cuándo me di cuenta?, preguntó. ¿Cuándo? Esa noche, en la casa de nuestros padres. Evitaste mirarme durante toda la cena, y pensé que era porque no te caía bien. Pero luego, cuando nos fuimos, me miraste en el pasillo. Fue solo un segundo, pero lo vi, se me hizo un nudo en el estómago. ¿Viste qué? Lo mismo que yo estaba sintiendo. No pude responder, porque tenía razón, y admitirlo en voz alta parecía cruzar una línea que no sabía si estaba listo para cruzar. ¿Por qué te fuiste?, pregunté cambiando de tema. A Europa. ¿Por qué aceptaste ese trabajo?, dudó. Se pasó la mano por el pelo, igual que hacía siempre que estaba nervioso. Porque necesitaba distancia, admitió. Pensé que si me mantenía lejos el tiempo suficiente, dejaría de pensar en ti de esa manera. ¿Y dejaste de hacerlo? No. La respuesta vino rápida, sin rodeos. Y la forma en que me miró cuando dijo eso hizo que mi corazón se disparara. Lo intenté, Rafael. Intenté todo. Conocí gente, salí, me dediqué al trabajo. Pero cada vez que veía una foto,
Cada vez que alguien hablaba en portugués, cada vez que despertaba y recordaba que existías en algún lugar, era como si nada bastara para sacarte de mi cabeza. Tragué saliva. Sus palabras me estaban desmoronando por dentro. Y entonces volviste, dije. Y entonces volví. ¿Y viniste hasta aquí para qué? ¿Para vengarte? ¿Para hacerme sentir culpable? Sacudió la cabeza lentamente. Vine porque necesitaba saber. ¿Saber qué? Si estaba loco. Si me había inventado todo en mi cabeza. Si lo que sentí esa noche era real. O si era solo yo. Cerré los ojos, porque sabía exactamente de qué estaba hablando. Y era real. Siempre fue real. Mateus. No hace falta que digas nada ahora, interrumpió. Yo solo necesitaba que lo supieras. Y fue en ese momento que el cielo se desplomó. Literalmente. Sentí la primera gota en el rostro, luego otra. Y en menos de 10 segundos, la lluvia de verano que Sao Paulo conoce tan bien, cayó con fuerza total, empapándolo todo. ¡Mierda!, grité, intentando cubrirme la cabeza con las manos. Mateus soltó una risa genuina, de esas que no le escuchaba desde hacía años. «Ven», gritó, tirando de mi brazo. Corrimos hacia adentro. Cerré la puerta de vidrio detrás de nosotros, pero ya era tarde. Estábamos completamente empapados. El aire acondicionado estaba encendido, y de repente, el frío me golpeó. Pero no era solo el frío del ambiente. Era otra cosa. Era su cercanía. Estábamos allí, en medio de mi sala, goteando agua en el suelo, respirando rápido. Y el silencio volvió. Pero era diferente a todos los silencios que habían existido entre nosotros. Este silencio no era incómodo. Este silencio era pura expectativa. Lo miré. A la camisa mojada pegada a su cuerpo. Al cabello despeinado. A las gotas de agua escurriendo por su rostro. Y él me miraba de la misma manera. Deberíamos cambiarnos de ropa, dije, pero no me moví. Deberíamos, coincidió él. Pero tampoco se movió. Y entonces sucedió. No sé quién dio el primer paso. Tal vez fue él, tal vez fui yo. Tal vez nos movimos al mismo tiempo, como si alguna fuerza invisible nos hubiera arrastrado al mismo lugar. Pero de repente, él estaba más cerca. Y yo estaba más cerca. Y la distancia entre nosotros era tan pequeña que podía ver cada detalle de su rostro. Su respiración golpeando mi cara. Sus ojos verdes fijos en los míos. Su pecho subiendo y bajando, rápido, nervioso. Vi cuando bajó la mirada a mis labios, y fue como si todo el aire de la sala hubiera desaparecido. «Rafael», susurró, y sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que él iba a hacer, y por primera vez en 3 años no estaba pensando en huir. Él se inclinó, solo un poco, lo suficiente para que yo sintiera que si quisiera, solo tenía que cerrar la distancia. Y yo quería. Dios, cómo quería. Pero en el último segundo, en el último momento antes de que todo cambiara para siempre, giré la cara, y sus labios rozaron mi mejilla. Sentí que se congelaba. Y cuando abrí los ojos, lo que vi me partió por dentro. Mateus había retrocedido, las manos temblando, los ojos llorosos, y la expresión en su rostro era de un dolor tan crudo, tan expuesto, que casi no pude soportar mirarlo. «Perdón», dije, con la voz quebrada. Yo no puedo». Él negó con la cabeza, pasándose las manos por la cara como si quisiera borrar lo que acababa de suceder. «No», dijo, con la voz temblorosa. «Perdón, no debí haberlo intentado. No es eso», intenté explicar. «No es que no quiera, es que yo...» «Tienes miedo», completó, con amargura. «Lo sé, ya lo dijiste». Y entonces algo se rompió en él. Vi cómo sucedía. Vi el momento exacto en que todas las defensas que había construido desde que llegó aquí se derrumbaron de una vez. Se alejó, se apoyó en la pared y se deslizó hasta sentarse en el suelo. Las manos cubriendo su rostro, los hombros temblando. «Mateus, vine hasta aquí», comenzó con la voz ahogada, «porque necesitaba saber si yo era el único. Si había creado todo esto en mi cabeza, si estaba loco por sentir lo que siento por ti». Levantó la cara,
y sus ojos estaban rojos, húmedos, completamente vulnerables. 2 años, Rafael. 2 años enteros me mantuve lejos esperando que esto pasara, que me despertara un día y dejara de pensar en ti, que conociera a alguien y finalmente lograra seguir adelante. Pero no sucedió. ¿Y sabes por qué? No podía hablar. Solo podía mirarlo, sintiendo mi corazón despedazarse. Porque no podía olvidarte. No podía olvidar aquella mirada en el pasillo. No podía olvidar tu voz, la forma en que te reías, la forma en que te ponías nervioso cuando alguien te elogiaba. Guardé todo esto dentro de mí como si fuera lo único real que tenía. Se limpió la cara con la manga de la camisa mojada. Y entonces volví. Y vine hasta aquí, y me confirmaste que no estaba loco, que tú también lo sentías. Y pensé que tal vez nosotros podríamos. Su voz falló, y cerró los ojos respirando hondo. Pero tienes razón. Es demasiado complicado, es demasiado incorrecto, y no puedo obligarte a nada. Me agaché frente a él. Mis manos temblaban tanto como las suyas. Mateus, mírame. Él abrió los ojos. No está mal, dije, con toda la convicción que logré reunir. Lo que siento por ti nunca estuvo mal, solo. Tengo miedo de arruinarlo todo, de perderte, de perder a mi familia, de no saber cómo lidiar con esto. Entonces dime qué es lo que quieres, pidió, con la voz baja, desesperada. Porque no aguanto más estar en este limbo. Necesito saber, Rafael. Necesito saber si hay alguna oportunidad. O si necesito irme para siempre e intentar olvidarte de verdad. Sostuvo mi rostro con ambas manos, y su toque era cálido, firme, real. No te voy a presionar, continuó. No te voy a obligar a nada. Pero no me iré de aquí sin una respuesta, sin saber lo que realmente quieres. Sus ojos verdes me atraparon, y vi allí todo lo que había intentado ignorar durante 3 años enteros. Vi miedo, vi esperanza, vi dolor, vi deseo, y vi amor. No me iré hasta que seas honesto conmigo, susurró. Honesto de verdad. Sobre lo que sientes, sobre lo que quieres. Soltó mi rostro despacio, como si cada segundo de contacto doliera físicamente. Así que piénsalo bien, Rafael. Porque la próxima vez que hables, te creeré. Y si dices que no quieres nada conmigo, lo aceptaré, y me iré. Para siempre. Él se levantó, dejándome allí agachado en el suelo de la sala, empapado, confundido, aterrorizado, y mientras caminaba hacia la habitación de invitados, me quedé allí, escuchando el sonido de la lluvia afuera, porque por primera vez en mi vida tenía que tomar una decisión, y esta vez no podía huir. No sé cuánto tiempo me quedé allí, agachado en el suelo de mi propia sala. La lluvia continuaba afuera, martilleando contra las ventanas como si intentara decirme algo. O tal vez era solo mi corazón, que latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en el cuello, en las manos que temblaban mientras apretaba las rodillas contra el pecho. La puerta de la habitación de invitados se había cerrado hacía unos 10 minutos. Quizás 15. Había perdido la noción del tiempo. Solo sabía que cada segundo que pasaba era un segundo menos para tomar la decisión que Mateus me había pedido. Y por primera vez en mi vida, no tenía a dónde huir. Pero antes de contarte lo que hice, necesito que entiendas una cosa. Una verdad dolorosa sobre la naturaleza humana. ¿Se han fijado en cómo pasamos la vida entera huyendo de cosas que ni siquiera sabemos bien qué son? Tipo, ves una situación acercándose, sientes esa opresión en el pecho, y lo primero que haces es crear una excusa. Inventar un motivo. Construir una pared tan sólida que ni tú mismo logras ver del otro lado. Eso fue lo que hice durante 3 años. 3 años desde aquella cena familiar. 3 años desde el momento en que Mateus entró en mi vida y sentí algo que nunca había sentido antes. Algo que me asustó tanto que pasé los 6 meses siguientes evitando mirarlo directamente. Y cuando finalmente se fue, cuando tomó esa cámara y se fue a trabajar al otro lado del mundo, respiré aliviado. Porque si él estaba lejos, no tenía que lidiar con eso. Solo que ahora él estaba al otro lado de esa puerta. Y yo había prometido que iba a pensar, que iba a decidir, que finalmente dejaría de huir. Y la verdad que no quería admitir, era que ya sabía la respuesta.
Siempre lo supe. Me levanté del suelo, limpiándome las palmas de las manos en el pantalón. Me dolía todo el cuerpo, como si hubiera corrido un maratón. Pero no era cansancio físico. Era ese tipo de agotamiento que viene de pasar años cargando un peso que ni sabías que estabas sosteniendo. Caminé hasta la puerta de la habitación de invitados y me quedé allí parado. La luz estaba apagada bajo la rendija. ¿Estaría durmiendo? ¿Habría renunciado a mí? Toqué suavemente. Silencio. Toqué de nuevo. Entra. Su voz sonó ahogada, cansada. Abrí la puerta despacio. La habitación estaba oscura, solo la luz del poste de la calle entrando por la ventana, creando sombras largas en las paredes. Mateusz estaba sentado en el borde de la cama, de espaldas a mí, con los hombros encorvados y la cabeza baja. Parecía más pequeño así, más frágil, como si toda esa confianza, toda esa certeza que había demostrado en los últimos días, se hubiera evaporado. Y eso fue lo que me rompió. Mateusz. Él no se volteó. Si viniste a decirme que no quieres nada conmigo, solo dilo ya, sí. Lo aguanto. Ya he aguantado cosas peores. Su voz estaba ronca, demasiado controlada, como si estuviera conteniendo algo enorme por dentro. Di un paso más hacia adentro de la habitación. Vine a decirte que tenías razón. Él giró la cabeza levemente, pero no lo suficiente para que yo viera su rostro. ¿Razón sobre qué? Sobre todo. Respiré hondo, intentando organizar las palabras que habían quedado atrapadas en mi garganta durante 3 años. Sobre haber huido, sobre haberme quedado en silencio, sobre tener miedo de lo que siento. Finalmente se dio la vuelta, y aún en la penumbra de la habitación, pude ver sus ojos brillando. No de rabia, de esperanza. Y eso me aterrorizó y me alivió al mismo tiempo. ¿Y qué sientes, Rafael? La pregunta más simple del mundo, la pregunta más imposible del mundo, pero lo había prometido. A él, a mí mismo. Siento que nunca dejé de pensar en ti desde aquella cena. Las palabras empezaron a salir, una tras otra, como si alguien hubiera abierto una compuerta. Siento que cada vez que veía tu nombre aparecer en el grupo de la familia, mi corazón se aceleraba. Siento que pasé 2 años fingiendo que no estaba esperando que volvieras. Y siento que cuando apareciste en mi puerta, lo primero que pensé no fue, ¿qué está haciendo aquí?, sino, ¿cómo se puso aún más guapo? Mateusz se quedó completamente inmóvil, como si cualquier movimiento fuera a romper el momento. Siento miedo, Mateusz. Mucho miedo. Miedo de que mi familia se entere. Miedo de arruinarlo todo. Miedo de que esto sea solo una fase, o una confusión, o qué sé yo lo que mi cabeza inventa para hacerme retroceder. Mi voz falló, pero no me detuve. Pero siento algo más grande que el miedo. Siento que si dejo que te vayas de nuevo, pasaré el resto de mi vida preguntándome, ¿y sí? Él se levantó de la cama despacio, como si estuviera probando si yo iba a retroceder. Pero no retrocedí. Por primera vez, me quedé quieto. ¿Y si lo intentamos?, dijo él con voz baja, casi un susurro. ¿Y si dejamos de fingir que no queremos esto? ¿Y si simplemente dejamos que suceda? Me reí, pero fue una risa sin gracia, llena de nerviosismo. Hablas como si fuera fácil. No es fácil. Dio un paso más hacia mí. Pero tampoco es imposible. No somos niños, Rafael. No dependemos de la aprobación de nadie. Y sinceramente, me cansé de vivir mi vida con miedo a lo que piensen los demás. Se detuvo a pocos centímetros de mí. Lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Lo suficientemente cerca como para ver cada detalle de su rostro iluminado por la tenue luz de la calle. No vine aquí para vengarme de ti, Rafael. Vine porque necesitaba saber si estaba solo en esto. Porque si tuviera que cargar con esto solo por el resto de mi vida, no sé si podría soportarlo. Su voz se quebró en la última palabra, y eso fue lo que me destruyó por completo. Porque yo sabía exactamente cómo era eso. Cargar con un sentimiento solo. Fingir que no existe. Enterrarlo tan profundo que empiezas a creer que no es real. No estás solo, dije, y por primera vez, creí en mis propias palabras. Nunca lo estuviste. Cerró los ojos, como si estuviera absorbiendo cada sílaba, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas. Lágrimas que no intentó ocultar.
Entonces bésame. No fue una petición, fue una entrega, una rendición completa. Y yo, que había pasado 3 años construyendo muros, 3 años huyendo, 3 años convenciéndome de que esto nunca podría suceder. Me rendí también. Lo besé. Y no fue como en las películas. No hubo música dramática de fondo, ni un corte cinematográfico perfecto. Fue descoordinado al principio. Sus manos temblaban cuando sostuvieron mi rostro. Su respiración fallaba contra mi boca. Fue real. Fue imperfecto. Fue todo. Cuando finalmente nos separamos, mi frente estaba apoyada en la suya, las respiraciones agitadas, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. ¿Y ahora? Susurré. Soltó una risa baja, aún sosteniendo mi rostro como si yo fuera a desaparecer. Ahora dejamos de huir. Y por primera vez en 3 años, no sentí ganas de correr. En los días que siguieron, no resolvimos todo. Porque la vida real no funciona así. No despertamos al día siguiente con todas las respuestas. No llamamos a la familia e hicimos un anuncio dramático. No nos convertimos en una pareja perfecta de la noche a la mañana. Pero empezamos. Empezamos a hablar de verdad, sobre lo que queríamos, sobre cómo íbamos a lidiar con la familia, sobre lo que significaba asumir esto, no solo para todos, sino para nosotros mismos. Y hubo momentos difíciles, claro que los hubo. Como cuando mi padre llamó y preguntó si Mateus todavía estaba por aquí, y me quedé completamente paralizado, sin saber qué decir. O cuando su madre envió un mensaje preguntando cuándo iba a volver a su casa, y nos dimos cuenta de que ya no podíamos posponer ciertas conversaciones. Pero también hubo momentos buenos, momentos en los que simplemente existíamos. Desayunando en el balcón, trabajando uno al lado del otro, él editando fotos mientras yo respondía correos, hablando hasta tarde sobre cosas que no importaban, solo porque podíamos. Y cada vez que sentía que el miedo volvía, cada vez que mi cabeza intentaba convencerme de que esto era un error, recordaba lo que él me había dicho esa noche. Dejamos de huir. Porque al final, era eso. Toda la vida huimos de cosas que asustan. Evitamos conversaciones difíciles, sentimientos complicados, elecciones que pueden cambiarlo todo. Preferimos la seguridad de la mentira al riesgo de la verdad. Pero la verdad es que no hay nada más agotador que vivir una vida que no es tuya. Y yo había vivido así demasiado tiempo. Así que cuando llegó el momento de tener la conversación con la familia, la tuvimos. No fue fácil. Hubo silencios incómodos. Hubo preguntas que no supimos responder. Hubo gente que no entendió. Hubo gente que necesitó tiempo. Pero también hubo apoyo, de lugares que no esperábamos. Y al final, sobrevivimos. Porque la verdad, por más aterradora que sea, siempre libera más de lo que aprisiona. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que aquella noche de lluvia fue el punto de inflexión. No porque todo se volviera perfecto, sino porque fue la primera vez que elegí la verdad en lugar del miedo. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es sentir el miedo y elegir ser honesto de todos modos. Porque al final, no nos arrepentimos de las cosas que hacemos. Nos arrepentimos de las cosas que no tuvimos el valor de hacer. Así que si estás ahí, leyendo esto, escondiéndote de alguna verdad que sabes que necesitas enfrentar, no te voy a decir que va a ser fácil, porque no lo será. No te voy a decir que todos lo entenderán, porque no lo harán. Pero te diré esto: vale la pena. Vale la pena despertar por la mañana y no tener que fingir. Vale la pena mirarse al espejo y reconocer a quien te devuelve la mirada. Vale la pena vivir una vida que sea realmente tuya. Y si tienes suerte, tendrás a alguien como Mateus, que hoy está aquí al lado, editando fotos. De vez en cuando sonríe y pregunta si estoy escribiendo sobre él. Respondo que no. Los dos sabemos que es mentira. Pero está bien. Algunas mentiras solo protegen la parte más bonita de la verdad. La parte que es solo nuestra.